Vamos a iniciar este café y este café se llama Pon Retaguardia. Pon Retaguardia. Así se llama este café, Pon Retaguardia. Y quiero comenzar recordando un poquito lo que vimos en el último café. Si ustedes se recuerdan, en el último café hablamos acerca de el perdón, hablamos acerca de la justificación, hablamos acerca de que somos libres para siempre, la libertad que Cristo nos entregó. Hablamos de cómo quitar esa culpa y esa condenación. Hablamos la raíz de todos los males está la condenación, la raíz de todos nuestros problemas físicos, emocionales, espirituales está en la condenación. Y hablamos de solo hay un lugar donde no hay condena, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Hablamos de esto y entonces empezamos una nueva vida en el Señor. Si ese café para ti fue reveladorcísimo, porque para mí la verdad, cada que lo estudio y cada que lo profundizo, ese café me lo tuve que ver como 2 noches. Llevo 2 noches viendo el mismo café grabado, imagínense, porque es Dios el que nos enseña a través de este tiempo. Y creo que Dios nos ha venido hablando muy insistentemente porque el enemigo nos ha robado bendición allí, cuando nos hace sentir culpables, cuando viene la condena, se planta en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, pues comprender esta verdad es súper reveladora. Pero hoy quiero hablarte acerca de poner retaguardia y quiero decirte que a partir de que tú has creído en que tú eres salvo por Cristo y por la obra perfecta de la cruz del Señor Jesucristo y que Él te liberó, que Él quitó todo el peso de tu condenación, pues comenzamos una nueva vida, comenzamos un nuevo levantarnos, pero se hace necesario poner retaguardia. ¿Por qué? Porque el enemigo va a persistir y va a insistir en robar, porque él tiene otro nombre. Hablábamos de que el primer nombre del enemigo es Satanás, y Satanás significa acusador o significa fiscal, es decir, busca la manera de condenar, ¿no es cierto? Pero hay otro nombre que también él recibe y es el ladrón, ¿cierto? Y el ladrón, ¿y qué roba a Satanás? Roba los sueños, roba las bendiciones, roba los propósitos, roba años de vida. El enemigo es experto en robar. Entonces, una vez que tú y yo comenzamos una nueva vida, es necesario poner retaguardia, es necesario ponernos alertas, porque el enemigo va a robar, el enemigo va a robar. Y la primera manera en que el enemigo va a comenzar a robar es a través de traer a memoria a tu vida tu pasado. Es ahí donde él comienza a robarte, porque cuando tú comienzas ese nuevo caminar con el Señor, de sentirte libre, de quitar ese peso de condenación y de culpa, Él va a querer otra vez hacer memoria de lo que pasó ayer. Él va a querer traer a tu mente y a tu corazón lo que pasó ayer. ¿Por qué? Porque Él va a insistir en que tú te quedes en la culpa. Yo no sé si usted alguna vez se ha montado en un caminador de esos de gimnasio. Así como cuando uno empieza a hacer esa caminadora, que usted se toma ese aparato y empieza a caminar, él es eléctrico, ¿no? Y entonces tú comienzas a caminar y tú terminas de hacer el ejercicio y cuando tú te bajas del caminador, tú sientes como si todavía estuvieras en el caminador, ¿cierto? Aunque ya no estás en el caminador. Pues eso va a pasar ahora que tú ya eres libre. Tú ya no estás en tu mundo pasado, tú ya no perteneces al pasado. Tu pasado ya ha sido cubierto con la sangre de Cristo, tu pasado ha sido limpiado, ha sido lavado, pero vas a empezar a tener memoria, o sea, tu mente te va a hacer creer que todavía estás allí. Y cuando tú te quedas ahí en ese pasado, entonces no avanzas y entonces el enemigo te roba el propósito hacia donde Dios te conduce. Y esto nos lo advierte y nos lo enseña un hombre en la palabra de Dios, un hombre, un gran siervo del Señor llamado Pablo, que también vive y vivió esto que yo te estoy compartiendo. Pablo, antes de convertirse a Cristo, Pablo fue un perseguidor de cristianos. Pablo consintió la muerte de Esteban, el primer mártir en la obra del Señor, de los que anunciaron al Señor Jesucristo, el primero que murió apedreado por anunciar a Jesús, el primero que murió de la manera más vil, y Pablo fue uno de los que aprobó la muerte y la sentencia de muerte de Esteban.
Entonces, imagínense que Pablo se encuentra con Jesús y el Señor lo deja ciego y le dice que por qué persigue a su pueblo y lo convierte en un anunciador de la palabra y un evangelizador, pues uno de los más grandes. De hecho, Pablo escribió casi más de la mitad de la escritura en el Nuevo Testamento y se convierte en un hombre que sigue al Señor a pesar de, y usó todas las credenciales que Dios le entregó, sus títulos, sus licencias, sus, pudiéramos decir que sus nacionalidades, sus permisos, para que extendiera el evangelio al mundo entero y al pueblo gentil específicamente. Así que Pablo tuvo que martillar con eso, porque una vez que Pablo comienza su ministerio, definitivamente también venía, el Señor le dio una nueva, porque uno de los anunciadores del ministerio del Señor Jesús en gracia es el apóstol Pablo, y Pablo comienza su ministerio y por supuesto que a su memoria viene su vida pasada. Por supuesto que cada que iba a predicar y cada que iba a anunciar, el enemigo acechaba con su pasado, le acechaba con su pasado y le hacía creer diciendo, usted predicando de Jesús y usted no consintió la muerte de Esteban y usted no perseguía a los cristianos y usted no encarcelaba a los cristianos y usted no se sentaba a la mesa con los escarnecedores a juzgar a los hijos de Dios. Entonces, pues en él también pasó eso. Pero mira lo que nos dice Pablo, el mismo Pablo en Filipenses. Acompáñame, porfa, a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de Filipenses en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, acompáñame en el versículo 13 y 14. Dice de la siguiente manera, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ojo acá, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pablo tan lindo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice él, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y yo te quiero decir hoy, el Señor nos ha regalado su palabra. El Señor nos ha dado una promesa de ser hallados justos en Él. El Señor nos ha dado una promesa donde nos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, donde Él dice que Él nos ha lavado y nos ha limpiado por su preciosa sangre. Dice que derramó hasta la última gota de su sangre porque al final salió agua de su cuerpo para que tú y yo no fuésemos condenados, para quitar la condenación, para quitar el pecado que nos ensuciaba, que nos sentenciaba a que nos fuera mal en todo. Estábamos destinados a que fuéramos unos fracasados en Cristo, estábamos destinados a cargar con el peso de la enfermedad, de la maldición, de la pobreza, de la escasez, de la mendicidad, de las enfermedades emocionales, físicas, depresivas, ansiedad, bueno, todo tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque ese era nuestro castigo por causa del pecado, pero Él derramó hasta la última gota de su sangre y dice que la sangre de Cristo fue el que quitó nuestros pecados. Cuando el Señor Jesús comparte la cena, les decía, Él dice, beban esto, este vino en representación de mi sangre, la cual fue derramada para perdón de pecados. Es decir, la sangre de Cristo fue la prueba fehaciente de que ya no hay condena, ya no hay pecado. Pero como tenemos memoria, nuestro cuerpo tiene memoria, así como por ejemplo los dientes. Yo no sé si usted ha tenido braques, pero yo tuve braques y los dientes se enderezaron porque el aparato hizo el ejercicio de acomodar a los dientes, pero una vez que tú no te pusiste el retenedor, el diente quiere volver a la misma posición pasada. Pues nosotros, aún siendo cristianos, todavía podemos estar anclados a nuestro pasado. Y el enemigo va a usar tu pasado para robarte. Acuérdate que la misión de él, ¿cuál es? Robarte. Es decir, él va a desviar tu mirada de lo que Dios te ha prometido para que tú te vuelvas al pasado y el pasado te robe lo que Dios ha prometido que va a hacer contigo. Imagínate eso. Entonces, hoy te voy a decir, hoy nuestro café se titula Pon retaguardia, es decir, no mires hacia atrás, no mires para atrás. A partir de ahora,
tus pecados. Silvia, es que yo fui muy mala. Silvia, es que yo cometí muchos errores. Silvia, es que si usted supiera lo que a mí me pasó, pero usted supiera lo que yo hice, si usted supiera lo que yo dije, si usted supiera, bueno, tantas cosas que pudimos haber errado en el pasado, si usted supiera quién era yo, si usted supiera, yo te quiero decir que el Señor te dice hoy que Él ya no tiene memoria porque Él tu pasado lo lavó. Y lavar, cuando tú lavas algo, cuando tú tomas un trapo sucio y lo lavas y le pones agua, el trapo ya se va, la mugre se va de su composición, la mugre quita lo sucio, quita lo manchado y te deja el trapo blanco. Pues Cristo en nuestra vida, cuando nos lavó con su sangre, quitó ese pecado. Y aunque el pecado quiera hacer memoria en nuestra mente, el Señor nos dice hoy a través de la vida de Pablo, nos está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. A partir de este día, no vas a hacer nunca más memoria de lo que quedó atrás, de tus errores, porque ir atrás significa volver a la culpa y volver a la condenación. Volver a la culpa y volver a la condena. Pero si yo hubiera, pero si yo no hubiera, pero si yo hiciera, pero si yo no hiciera, pero si yo dijera, si yo no hubiera dicho, pero si yo hubiera... Siempre la vida es así, ¿no? Yo no sé si a usted le pasa cuando en estos días se nos quedaron las llaves aquí dentro de la casa y cuando salimos, uy, pero si yo le hubiera dicho, pero si yo hubiera, uy, pero si yo hubiera, uy, yo me iba a devolver para el baño, pero si yo me hubiera devuelto, pero si yo, usted empieza a buscar, ¿cierto? La manera de volver para atrás, ¿cierto? De retroceder. ¿Por qué? Porque es una costumbre nuestra, el Señor conoce y el enemigo utiliza eso para robarnos bendición. Hay cosas que no van a poder, tú no las vas a poder cambiar. Hay acontecimientos que no van a cambiar en ese momento de tu pasado, pero Dios ya lo lavó, Dios ya lo limpió y Él va a cumplir un propósito porque aún eso malo que viviste en el pasado, Dios lo va a usar para tu bendición, Dios lo va a usar para bendecirte, no para condenarte. Dice que todas las cosas aún ayudan a bien a los hijos de Dios, a los que aman al Señor y Dios va a usar eso para que tú seas bendecido. Y por eso también Él nos lo promete. En Hebreos 10:17 Él nos promete, vamos a leerlo por favor, Hebreos 10:17. Hebreos 10:17 dice el Señor, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sabe cuándo hace memoria el Señor? Nunca más. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más. Quiero decirle que aunque tenga memoria, aunque usted piense que está su vida todavía en esa escaladora, usted ya no está en el pasado. Usted ha sido comprado, usted ha sido lavado, usted ha sido limpiado, usted ha sido renovado en el Señor. El Señor es precioso. Y sabes una cosa, el Señor nos enseña algo y nos hace una advertencia acá. Y Silvia, ¿cómo hago para no volver al pasado? ¿Qué hago para que en mi mente mi pasado ya no tenga poder? ¿Qué hago para que en mi corazón ese pasado ya no tenga memoria en mí? O sea, que yo ya no lo traiga a memoria. Hola Vivi, me encanta verte, buenos días. ¿Qué hago yo para que ese pasado no haga memoria en mi vida? ¿Qué hago? Acompáñame por favor al libro de Juan en el capítulo 15, verso 7. Juan 15:7. Mira lo que el Señor nos dice. Aquí está la clave. Mira lo que el Señor nos dice aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira lo que el Señor nos está diciendo. Ojo acá. Cuando te vas al pasado, o sea, el enemigo va a usar tu pasado para volver a condenarte. Y el enemigo se va a valer de algo. Acuérdese cuál es el nombre del que hablamos de él hoy. Él es ladrón. ¿Y qué es lo que va a robar? Lo que él te va a robar es la palabra, la promesa. Lo que él te va a robar es aquello que Dios se comprometió contigo, aquel pacto de amor que hizo Jesús en la cruz por ti, aquellas promesas que él te hizo en la cruz y que nos las hizo para siempre. Él te va a robar esa promesa donde dice que por sus heridas y por sus llagas eres curado.
El enemigo va a quitar la promesa del Señor donde Él dice que ahora tú tienes una vida abundante, porque Él vino, dice, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Él planta promesas y planta bendiciones en tu vida. Entonces el enemigo va a quitarte la mirada y va a robarte la palabra de tu mente y de tu corazón. Y en el momento en que roba la promesa, en el momento en que la quita de tu mente y de tu corazón, trae a tu memoria tu pasado. Entonces mira la manera en que tú y yo ganamos la batalla con el pasado y ganamos la batalla con la condenación. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y mis palabras. Por eso es tan importante las promesas, por eso es tan importante que las escribas, que las repitas, que las memorices, que las escuches, que las recuerdes, que las traigas a tu mente y a tu corazón de día y de noche, porque las promesas son el arma que Dios usa para que tú venzas el deseo de tu mente de volver al pasado, de volver a ese estado de condenación, a ese estado de culpa, porque tu pasado siempre va a querer hacer memoria, aunque ya no está y aunque Dios ya no lo recuerda, aunque Dios nunca más se acordará de ese pasado, tu mente y el enemigo van a creer. Entonces, cuando eso pase, cuando tengas deseo de volver a tu pasado, a donde tienes que ir es a la promesa. No permitas y ni le des permiso al enemigo de que robe la promesa de tu corazón. Yo les aconsejo siempre, memoricen palabra de Dios y promesas del Señor a tu vida. Empieza con promesas cortas, empieza con palabras cortas y promesas contundentes. Haz ejercicio de memoria de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios derriba. El enemigo atacó al Señor Jesucristo. Una vez estuvo el bautizado y una vez empezó su ministerio. Cuando sale el bautizo, el Señor entra al desierto y en el desierto el enemigo vino a atacarlo, a tentarlo, ¿cierto? En muchos aspectos. Y la manera en que Jesús venció y a dónde lo llevó el enemigo, al pasado, a las promesas a lo que Dios aún usó la palabra de Dios para engañarlo, usó su misma palabra para generar artimaña en el corazón. Pero el Señor conoce las intenciones del corazón y el Señor tenía grabada la palabra y la palabra es la promesa, o sea, lo que Dios te ha dicho se ha de cumplir, tarde que temprano se ha de cumplir lo que Dios te ha prometido. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel y dice porque cuando Él promete, Él cumple, Él no es mentiroso, Él es un Dios de verdad y lo que Él promete dice es en el sí, en el amén, es decir, se cumple en el Señor Jesús. La palabra de Dios también por eso me dice en el libro de Corintios, dice que cuando estamos en Cristo nuevas criaturas somos. Mira lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 5:17, segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, es decir, tu pasado está borrado, tu pasado está anulado. No hay antecedentes judiciales como ocurre en la ley colombiana, que le revisan a usted sus antecedentes judiciales. En Cristo sus antecedentes judiciales fueron borrados completamente. No hay antecedente, no hay condena sobre ti. Entonces, ahora, ¿qué necesitas? Apropiarte de la promesa. Y dice el Señor que si permaneces en mí, es decir, si permaneces en la intimidad con Jesús, si permaneces en la intimidad de las promesas, que es la palabra, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran, porque ya la victoria fue ganada. Si necesita sanidad, pida sanidad. Si necesita provisión, pida provisión. Si necesita restauración, pida restauración. Si necesita libertad, pida libertad, porque ya no hay yugo que te condene, ya no hay carga que te limite, ya no hay pecado que no te deje avanzar, ya las puertas y los cerrojos fueron abiertos, dice el Señor. Pero ¿dónde está la clave? En que permanezcas en Cristo y en sus palabras, dice, sus palabras en ti, sus palabras guardadas en tu corazón, sus palabras puestas en memoria. No permitas que un derrotado te derrote, porque el derrotado fue Satanás. Satanás fue derrotado en la cruz. Y si tú permites que un derrotado te derrote, estás dándole juego y estás quitándole credibilidad y poder a la obra salvadora y redentora de Jesús por ti y por mí. Hoy el Señor nos dice,
pongan retaguardia y llévense esta promesa preciosa en la palabra de Dios en Isaías, capítulo 58, verso 8. Se los voy a leer. Isaías 58, verso 8. Toma esa promesa para ti porque es para ti. Te la voy a leer. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando mires atrás, cuando quieras volver al pasado, cuando tu mente quiera hacer memoria de lo que pasó ayer, de lo que harás memoria, será la gloria de Cristo en la cruz. Cuando quieras mirar atrás, tendrás que hacer memoria inmediatamente de la obra redentora y te acordarás que eso que quizás quiera volver a tu mente y a tu corazón y a robarte la bendición, no tendrá poder, porque la gloria del Señor será tu retaguardia. En tu atrás quedó completamente lavado, quedó completamente limpiado. El Señor ha lavado para siempre tu pasado y el Señor tiene un futuro glorioso, así como lo decía Pablo. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la meta. No me voy a quedar anclado ni en mi pasado, ni en mis temores, ni en mis miedos, ni en la enfermedad, ni en lo que le pasó a mi abuelo, tatarabuelo, ni en lo que se quiera repetir en mi vida, porque Cristo me ha dado un futuro glorioso y su gloria es mi retaguardia. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia e irá tu justicia delante de ti. Es decir, a partir de ahora estás preparada, estás preparado, estás listo para que las bendiciones del justo, porque tu justicia va delante de ti, se hagan manifiestas en el futuro y en los días por venir a tu vida. Que la gloria del Señor sea tu retaguardia y su justicia se haga manifiesta en lo que ha de venir para ti. Así que gloria a Dios por su palabra, porque hoy ha estado demasiado poderosa. Es una palabra de verdad, es una palabra revelada en nuestro corazón y quiero decirte, lo mejor ya está ocurriendo a tu vida y lo mejor está por suceder a tu vida y a los tuyos. Yo le doy la gloria al Señor por estas promesas hermosas y por este tema lindo y abro en este momento los micrófonos para que si Dios ha hablado a tu corazón, si el Señor te ha enseñado hoy algo, si el Señor ha hablado a tu vida y quieres compartirnos tu testimonio, este es el momento de abrir tu micrófono y que lo compartas. Hola Silvia, buenos días. Sonia, buenos días. Bueno, glorificando siempre al Señor por lo que Él hace, por lo que Él siempre está actuando en nuestros corazones. Realmente el enemigo siempre quiere atacar cuando la bendición está más cerca. Y Él venda los ojos de nosotros, de los seres humanos, mostrándonos verdades falsas, ¿no? Y muchas veces inquieta y abate nuestro corazón con situaciones y Él sabe y nos ataca donde más nos duele. Pero experimenté ayer algo maravilloso y es lo que tú estás haciendo hoy, lo que nos estás enseñando, que la única manera de nosotros descansar, liberarnos, soltar, de poder limpiar nuestro corazón de todo mal pensamiento, de todo lo que el enemigo coloca en nuestra mente, la única forma de nosotros estar tranquilos y libres es estar en la presencia del Señor. Y cuando uno busca al Señor para poder que su corazón esté en calma, Él lo hace todo posible y Él empieza a quitar esa venda de los ojos, empieza a quitar mentiras de tu corazón, de tu mente y empieza a poner verdades nuevamente, ¿cierto? Y a recordarnos que somos hijas de Él, a recordarnos esas promesas. Yo tengo un librito y quiero compartirlo con todos ustedes. Yo tengo
fuera de mi cuaderno devocional y fuera del cuaderno donde pues estudiamos todos los temas contigo y en mi ministerio de damas, yo tengo una libretica pequeña donde yo apunto, tras de que yo apunto acá en este cuadernito, saco esas promesas de bendición. Es como cuando uno en la Biblia, en el celular, las subraya. Entonces, en esos momentos donde tu corazón está batido, intranquilo, porque el hecho de ser hijas de Dios, haber recibido a Cristo, no quiere decir que la tempestad, ¿cierto?, se termine o que no vaya a haber ninguna otra. Y he experimentado que cada vez que uno está más cerca del Señor y a los pies de Cristo, al enemigo eso no le gusta. Y entonces él quiere robarte la bendición de mil y mil formas. Pero ¿qué sucede? Que cuando estamos firmes en el Señor, tu corazón se abate un ratico, ¿cierto? Pero uno sabe cuál es la solución y es ir allá a descansar al Señor y dejarle todas las cargas a Él para renovarnos, para que nos dé nuevas fuerzas, para que nos dé nuevos pensamientos y para poder continuar la vida hacia esa bendición que Dios nos tiene ya plantado en ese plan perfecto que ha diseñado para cada uno de nosotros. Y entonces es ahí donde debemos de creerles a Él. Ayer, por ejemplo, mi promesa que recordé fue 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Es decir, todo lo que el enemigo a veces acecha y nos hace ver de una manera diferente, ¿sí? Y uno dice, es que no lo creo porque estoy viendo otra cosa. Pero no, hay que creerles al Señor porque por fe andamos, no por vista. Por más de que veamos las cosas difíciles humanamente, tenemos que pensar con el corazón de Cristo, más no como la mente de un ser humano. Y lo otro, Proverbios 27-24, ¿cierto? Donde él nos dice que hay que soltar muchas otras cosas y realmente la corona que tenemos ganada es esa corona del Rey de Reyes. El simple hecho de ser hijas de Dios ya nos hace tener una corona resplandeciente de valor, de fuerza y de poder comprender que con Él lo tenemos todo. ¿Sí? No hay que sentirnos solas, no hay que sentirnos abatidas y que en Él está la solución a cualquier situación, a cualquier inconveniente que abata el corazón. Entonces quería compartir eso porque no todo es color de rosa en la vida. Yo ayer me preguntaba, yo decía, Señor, si somos hijas de Dios, si estamos a los pies de Cristo, si yo, como tú una vez nos decías, uno se pregunta tantas cosas y uno dice, pero ¿por qué? Porque suceden situaciones en las que intranquilizan mi corazón y el que hace uno pensar que va al pasado otra vez. Y yo decía, no quiero volver a ese Egipto, no quiero volver a enfermarme, no quiero volver a sentirme con esas mentiras en mi mente, ¿no? Y es que la vida es así, la vida es así. Vienen y van situaciones y circunstancias, pero he aprendido en la madurez espiritual que uno no se debe quedar. Yo antes me quedaba en ese pasado y me quedaba anclada en esas situaciones problemáticas, pero ayer entendí que la solución era Cristo, entonces es tomarse un espacio para poder llevarle todo a Él, descansar en Él y volver a retomar fuerzas y volver a levantarse como ese poderoso gigante que Dios nos ha enseñado a que seamos como hijas de Él. Entonces quería compartir eso y pues bonito uno entender, ¿no? Lo que Dios hace en el corazón de uno, que ya no hay palabra de hombre, ni situación, ni circunstancia que pueda abatir y robar la bendición que Dios nos quiere dar. Gracias por compartirnos, Sonia. Así es, así es. Y la palabra de Dios es el poder de Dios. La palabra de Dios es Cristo. La palabra dice que el evangelio es poder de Dios. El poder está en su Hijo, el poder está en Cristo y la palabra es Cristo. Y cuando nosotros damos poder a su palabra, trayéndolo a memoria, creyéndolo en nuestro corazón, se va a manifestar su poder. Por eso ahí el Señor lo dice, pidan lo que quieran, pidan. Dice el Señor, dice, permanezcan en Él, permanezcan en mí, en el Señor Jesucristo, y mis palabras permanezcan en sus corazones, permanezcan en su mente, en su corazón, y pidan lo que quieran, porque lo que quiera se ha de manifestar, porque ahí está el poder está allí. Entonces la palabra de Dios es tan grande, es tan maravillosa, y mira que tenemos testimonio en la palabra. El pueblo de Israel, cuando Dios los saca a libertad, todo el tiempo quería volver a su pasado y decían, pero por Moisés, ¿para qué nos sacaron de allá? Allá por lo menos teníamos comida.
Allá por lo menos si nos íbamos a morir, nos iban a enterrar, no nos iban a dejar aquí divagando en el desierto. Pero ¿por qué? Devolvámonos. El pueblo de Israel desde que salió tenía memoria del pasado y quería volver a su pasado. Aun cuando el pasado era el lugar de esclavitud, aun cuando el pasado había traído tanto dolor a sus vidas y les había robado tantos años de propósito, pero Dios en su infinito amor les llevó a permanecer en la promesa y aunque muchos murieron en el desierto y tardaron años, porque las bendiciones del Señor no tardan, la bendición del Señor tarda a la medida en que tú crees y te apropias de su palabra. El Señor no quiere el Señor no quería que se tardaran 40 años en un desierto. El Señor no quería, pero su corazón estaba tan perdido, su corazón estaba anclado a su pasado que lo retenía y le robaba la bendición. Pero aquellos jóvenes que no habían tenido memoria de ese pasado, aquellos jóvenes fueron los que entraron y poseyeron la tierra prometida. Por eso hoy te digo, tu pasado y tu retaguardia es la gloria de Dios. Cuando quieras volver al pasado, recuerda la obra de Cristo. Lo único que tienes que tener memoria de tu pasado es en la obra redentora de Jesús en la cruz y su sangre derramada completamente por ti, por tu perdón, y hacia adelante tienes una justicia de Él. Tienes la justicia del Padre sobre ti por causa de Cristo que vive y reina en ti, y sus bendiciones no van a tardar en manifestarse. Así que gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por sus promesas, gloria a Dios por el evangelio, gloria a Dios por la obra perfecta de su Hijo, gloria a Dios porque en Él encontramos todo lo que necesitamos. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Creo que este café ha sido demasiado poderoso. ¿Alguien nos comparte qué se lleva? Hola Silvita, Hola Sorayita, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, Sorayita. Bueno, me alegra mucho, me alegra saludarlas a todas también. Pues cuando oía y participaba de lo que se estaba compartiendo, definitivamente la palabra es todo. La palabra hace con nosotros el propósito de Dios, porque precisamente la palabra tiene eso, ¿no? Tiene ese propósito para animarnos, para consolarnos, para recordar cosas, para recordar que no estamos solas, para recordar que ya alguien hizo una obra maravillosa por cada una de nosotras, pero me recordaba y confirmaba qué tan importante es estar en actividades y en cosas que nos mantengan con el hilo hacia el Señor, participar en la iglesia, participar en las reuniones, hacer estos cafés, leer la palabra, porque es que si no estamos enchufados con todo esto, el mundo y sus afanes y todo nos subsume, nos atrae más aquello que esto. Y es cuando la debilidad de nosotros sale, porque tenemos un pasado, porque tenemos unas estructuras mentales y formación que vienen de chiquitas, porque tenemos cosas marcadas genéticamente, porque hay una cantidad de cosas que vienen y que es una carga, pero que el Señor ya las llevó en la cruz y tenemos que creerlas y tenemos que volverlas una realidad. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros es como cuando hacemos el ejercicio en la calle, ¿no? Cuando hacemos gimnasia, cuando nos ponemos una disciplina para mejorar nuestro cuerpo y para mejorar nuestras condiciones. Si todo el tiempo no estamos en eso, participando en cafés, haciendo cosas que nos mantengan como en ese mundo bonito que Dios ya nos ha proporcionado y que estamos ahí, pues es fácil que nos arrastre la angustia, la ansiedad, el creer que estamos enfermos, el creer que no podemos, el creer muchas cosas que no son buenas. Entonces, es lo que yo compartí ayer y lo que yo hablaba con mi gente en la oficina. O sea, cuando usted se mete en este río, es un río. Entonces, el río lo va llevando, pero no se salga. No quiera salirse porque aparentemente hay cosas que te llaman la atención. No, hay que meternos en este río y permanecer en este río. Es como un mundo que las cosas no van a ser todas perfectas,
eso es verdad, pero que van a ser más fáciles, también es verdad, porque de la mano de él todo, Silvia, todo es más fácil. Nuestra mente cambia, nuestro sentir cambia, nuestros ojitos cambian, nuestro corazón cambia y todo cambia. Y cuando nosotros ejercemos el cambio de adentro hacia afuera, pues uno empieza a ver con los ojos del Señor, pues todo va a ser más fácil. Y de verdad que permitirnos participar en las cosas, en estas cosas. Eh, Eso hace que la vida nuestra y la vida de todas nosotras como mujeres, como empresarias, como profesionales, pues todo lo veamos distinto y lo veamos posible. Entonces nuestra fe empieza a crecer de una manera abismal, porque así lo he sentido. A veces uno se deja tentar por hacer cosas y resulta que eso como que nos hace retroceder. Entonces es como mantenernos en esto y de verdad gracias Invita por generar estos espacios, porque estos espacios hacen parte de esa nueva vida que debemos tener. Gracias Invita. Gracias, Sorayita, por compartirnos. Así es, el secreto está en permanecer y tenemos que apropiarnos y aprovechar todos los recursos que el Señor nos pone para poder estar ahí, permaneciendo en Él, a través de la lectura de la palabra, a través de un tiempo de alabanza, a través de un tiempo de café, a través de una reunión ministerial, a través de un encuentro. Eso hace que alimentes tu fe, porque por eso necesitamos rodearnos de hombres y de mujeres que compartan nuestra fe, que compartan la misma visión que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ir hacia un mismo objetivo y porque aún cuando uno se cae, el otro lo levanta, porque cuando uno se siente débil, el otro le fortalece, porque cuando estamos sumergidos en la tristeza, hay una voz de esperanza que nos dice, nada, todo no está perdido, hay una oportunidad nueva para ti, en Cristo su misericordia son todos los días y otra vez nos levantamos. Así que gloria a Dios por su palabra y ahí está el secreto, en que permanezcamos. ¿Permanecer en quién? Más que permanecer en una comunidad es permanecer en Cristo, lo que me lleve a Cristo, lo que me lleve a escuchar de Jesús, lo que me lleve a conocerlo a Él, lo que me lleve a alimentarme de Él, a sustentarme de Él y dejar que lo que Él me hable se grabe en el corazón. Grábate. La gente se aprende rápido canciones. Yo veo a las niñas, los niños escuchan una canción 2 y 3 veces y a la tercera ya la saben y la cantan y la bailan y la repiten sin el ritmo y sin la música. Y entonces, ¿por qué no nos aprendemos las promesas? Apréndete una promesa diaria. Escríbela, la palabra de Dios está rica en promesas y apropiatelas, tómalas como tuyas, escríbelas, Silvia, Soraya, Marisol, Mayeni, Olga, escriba, esta promesa es para mí, póngale nombre y escríbala y confiésela de mañana, de tarde, de noche, recuerde lo que Dios le ha dicho, recuerde lo que Dios le ha prometido, haga memoria de eso que Él te ha prometido porque Él no te va a fallar y Él te va a cumplir. Tarde que temprano se va a manifestar su poder y lo que Él te ha prometido. Así que gloria a Dios. ¿Alguien más o terminamos en esta mañana nuestro café poderoso? Si alguien más está la oportunidad de que abra su micrófono. Buenos días, Pastora Silvia. Dios me la bendiga grandemente. Argelia, buenos días. Pastora, escuchando el café, muy contenta con lo que Dios en esta mañana nos ha hablado. El Señor me recordaba ahorita una promesa que Él me dio y me ha mantenido en este caminar del Señor, agarrada de la mano de Dios. Y es que al que venciere, Él le dará que se siente con Él en el trono del reino de los cielos. Cuando el Señor me regala esta promesa, yo le pregunto, Señor, ¿qué voy a vencer? Vencer es vencer todo lo que el mundo te está ofreciendo, todo lo que traes de tu pasado y cómo lo voy a vencer agarrada de la mano del Señor. Agarrada de la mano del Señor, escuchando a la hermanita que ahorita hablaba, es cierto, yo tengo que estar unida al propósito de Dios. ¿Y cómo me uno al propósito de Dios? Buscándole, congregándome, ayunando, leyendo su palabra, creyendo en cada palabra que el Señor me trae. De esta manera, yo he entendido que voy a poder vencer, porque de la única manera que Cristo Jesús venció fue confrontando al enemigo con la palabra de Dios, lo que usted decía. Nosotros tenemos que hacer de la palabra nuestra, o sea, la palabra tiene que estar en mí. Si la palabra no está en mí, yo no
le voy a creer al Padre que me llamó a servirle. No le voy a creer porque es la palabra y la palabra es la vida. Él me da su vida a través de la palabra porque es la vida de Dios. Y de esta manera he podido entender el propósito de Dios en mi vida y en la vida de todos los que fuimos llamados a ser parte del reino de Dios, de la obra maestra del Señor. Y la verdad que le doy gracias a Dios por esta palabra hermosa que en esta mañana pues usted nos trajo y agarrarnos de su mano, agarrarnos de la mano de Él, que Él nos ayude. En el nombre. Gracias, Argelia, qué linda. Perdóname, te interrumpí, perdóname. Sí, ya le estaba dando gracias al Padre, pues en el nombre de su Hijo amado. Qué linda, Argelia, gracias. Gracias por compartirnos y por compartirnos esa promesa hermosa. Escríbenos ahí en el chat en qué pasaje de la Biblia está esa promesa linda que el Señor te regaló, porque el Señor nos va a permitir vencer esos temores, ese pasado, la depresión es querer volver a ese pasado, la ansiedad es querer adelantarme al futuro, pero Dios es el yo soy permanente, el yo soy presente en nuestra vida. Así que gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por compartirnos. Y bueno, Amén. gracias por estar aquí conectada y por invitar también a muchas personas a estar aquí. Dios les bendiga. Bueno, ¿alguien más o terminamos nuestro café en esta mañana? Hola Silvia, buenos días. Gilma, buenos días. Reafirmando las promesas que Dios nos tiene en su palabra, es maravilloso saber que estamos siempre tomados de la mano de Él y que estamos protegidos, de que Él nunca nos deja solos, y es tan lindo sentir en el corazón que Él ya nos perdonó nuestros pecados, porque cuando le pedimos perdón y no volvemos a hacer las cosas, la paz interior es muy grande y empezamos a ver tantas maravillas y cambios en nuestras vidas y sentirnos fuertes, fortalecidos de que nadie nos va a dejar volver atrás, de que nada nos va a cambiar nuestra vida de paz, de tranquilidad, de amor, por volver otra vez a recordar el pasado y dejar que el enemigo venga a querer meterse en nuestras vidas y a destruir todo lo que hemos ganado. Hay que tener mucha fortaleza y esa fortaleza la ganamos leyendo la palabra, escuchando diariamente todo lo que nos enseñan en el ministerio. Esta mañana, anoche, en las olas con Dios, ya al final pusieron ¿qué? Pusieron un testimonio y la chica decía que ella había tenido una vida muy terrible en su pasado y que había empezado a oír las dosis y ella había salido de esa vida de prostitución, de droga y de muchas cosas, y que había acabado con su negocio y le había tocado colocarlo en la casa, pero que cuando ella se sentía derrumbada escuchaba todas los a solas con Dios, la palabra de William Arana, las dosis, y que eso la fortalecía y que eso la tenía victoriosa y que ya se sentía muy bendecida. Entonces es lindo darse uno cuenta cómo Dios obra en todos nosotros, así tengamos la vida pasada que hayamos tenido, a Él no le interesa, Él nos perdona, nos abre las puertas de su corazón porque siempre las ha tenido abiertas. O sea, nosotros entramos en Él y estamos fortalecidos en Él y llenos de bendición, llenos de tanta bendición. Y sí es maravilloso empezar uno a leer la palabra y aprender cositas, ir empezando a dar pasitos para uno llegar a la vida de muchas personitas que muchas veces lo necesitan, porque Dios pone en la vida de nosotros personas que necesitan de su palabra. Hay veces que uno está en la calle y alguien se le acerca y le hace charla a uno y uno empieza a hablarle y llega a las cosas de Dios y uno le llega a esa personita con la palabra en el momento que lo necesita, y eso es Dios, que Él hace las cosas de esa manera. Entonces, pues no, seguir fortalecidos en la fe grandemente, porque no tenemos más opción que estar bajo el abrigo del Santísimo. Muchas gracias. Gracias, Gilma, por compartirnos. Así es, el Señor nos hace nuevas criaturas y para Él no importa el pasado, Él nos hace nuevos, Él nos hace renacer en vida y nos da un propósito grande. Así que gloria a Dios por su palabra. Bendecida semana, fin de semana, ya hoy jueves, Dios santo. ¿Señora? Aló, buenos días. Hola Maribel, buenos días. No te oigo, Silvi, no te oigo.
Muy buenos días, Maribel, ¿me escuchas? ¿Querías participar, Maribel? Sí, sí, yo voy a decir algo así pues muy cortico porque estoy aquí atareada, por eso no pongo mi cámara porque me da pena que me vean otra vez untada hasta las narices. Silvi, buenos días para todas. ¿Qué les puedo decir yo? Yo gracias a estar en este café, aunque hoy me conecté un poquito tarde, he aprendido a estar más conectada con Dios, así como nos conectamos a todo esto que ustedes hacen, que para mí es muy nuevo y me parece muy, muy hermoso. He aprendido a que tengo que estar cercana a Dios, tengo que conectarme con Él todos los días, en todos los momentos, en todas las situaciones que viva en mi día a día. Y estoy muy agradecida con lo que he aprendido contigo. Y de Dios, de lo que yo te decía hace 8 días, tú eres un ángel en el camino de muchas personas, en el camino profesional, en el camino del trabajo, de la vida diaria. Y eso lo he sentido aquí en mi corazón. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por llenar la vida de las personas y por enseñarnos el camino para estar con Dios. Aparte de todo, me gustaría que tú me digas, yo soy muy metódica, yo soy muy de escribir, de tener mis cuadernos, yo tengo infinidad de cuadernos. Y me gustaría que tú me digas, Maribel, empieza por hacer esto, respecto a acercarme más a Dios, a estar con Él. Yo digo muchas frases todos los días porque si Él está conmigo, nadie contra mí, por ejemplo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Él es mi pastor, él es el que me enseña el camino. Yo siempre lo digo todos los días. Ninguna hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. ¿Por qué no puedo hacer tal cosa? Si la voluntad de Dios es infinita y conmigo es, o sea, con los seres humanos, Dios sabe para dónde nos lleva, Dios sabe cuál es la promesa que tiene con cada uno de nosotros. Pero yo quiero acercarme más a Él, quiero sentir que yo haga las cosas bien. No sé si tú me entiendes, es algo que tengo aquí adentro, es una inquietud que yo tengo aquí adentro. Por eso me conecté, tengo aquí la máquina prendida y por eso dije, no, yo si no han terminado, yo voy a hablar. Y yo quiero que tú me ayudes, quiero pedirte una ayuda. Quiero pedirte una ayuda y creo que es a nivel más personal, porque quiero acercarme más a Dios. ¿Entiendes? No sé si tú me entiendas, no sé lo que yo quiero expresarte desde mi corazón. Yo sé que tú tienes el camino, yo sé que tú ya lo caminaste, yo sé que tú ya lo hiciste. Yo quiero sentir eso. Yo siento tanta paz cuando estoy con Dios, siento una paz cuando hablo de Dios, siento paz cuando estoy sola, como le diga a cada quien, rezar, orar, hablar con Él. Me siento tranquila, pero yo quiero sentirme más compenetrada con Él. Quiero que tú me ayudes. Eso era lo que quería decir. No sé si para eso tengamos que conectarnos las dos solas. Si tú me digas, Maribel, empieza aquí, tarea número 1, tarea número 2, tarea número 3. Así, yo soy de así, no sé por qué. Y espero que este entusiasmo que siento lo sientas tú, o sea, ¿me entiendes? La alegría que estoy experimentando en este momento hablando con todas ustedes que no me conocen, que no saben quién soy yo, de dónde salí, qué hago. Soy de un pueblito chiquito que se llama Belén, soy de Boyacá, tengo una panadería, soy de Mary Kay, estoy entusiasmada, enamorada, emocionada y en este momento estoy sintiendo en mi corazón algo tan grande que como que uno quiere explotar, ¿me entiendes? Como gritar, correr, llorar, como que todos me entiendan, todos se compenetren conmigo y digan, oiga, sí, María, vamos a impulsarla hacia arriba con Dios, ¿me entiendes, Silvia? Eso quería expresar, eso quería decirte, perdóname si me emociono mucho porque es que, no sé, tú vieras que estoy aquí en la oficina que tengo de América y estoy brincando, si me vieran ustedes se reirían de mí, porque estoy vestida de ciclista con delantal de panadera y haciendo mi crema de unas rosquitas que llamamos aquí. Pero si ustedes me vieran, sentirían la emoción que yo tengo, mi corazón está saltando, no sé. Gracias y perdónenme la emoción. Tan linda, Maribel, qué linda, gloria al Señor. No, claro que sí, mira que esto despierta tanta hambre por Él, despierta un deseo más por el Señor Jesús y ese gozo y esa alegría la pone Él a través de su Espíritu en nosotros. Así que si tú deseas, podemos tener una consejería personal, claro que sí, pero te comparto algo práctico para que lo puedas comenzar a hacer ya mismo y para que todo lo podamos hacer. Ten tu Biblia y ten tu cuaderno.
Y lo primero que te quiero decir, cuando comiences, vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios, siempre tenga el propósito de conocer a Cristo. Acuérdese siempre, cuando vayas a leer la Biblia, así sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, le vas a pedir al Señor, Señor, revélate a mi vida, Señor Jesucristo. Yo quiero verte, quiero conocerte en este pasaje, en este libro que voy a estudiar de la palabra. O sea, el enfoque siempre sea el Señor Jesucristo en la palabra, porque a veces entramos en el enfoque de conocer una historia más o de pronto aprender un principio, pero más allá del principio está Cristo. Entonces, que Cristo sea el centro, protagonista, que tú le digas, Señor, voy a leer tu palabra, revélate a mi vida, yo quiero conocerte en este pasaje, quiero verte, quiero vivirte en este pasaje. Y te recomiendo que comiences a estudiar el Evangelio de Juan. San Juan es el libro como de los evangelios más práctico, más sencillo, lleno de amor. En ese evangelio es muy lindo. Entonces comienza por Juan, luego por Mateo, luego por Lucas, luego por Marcos. Y en Juan cada día comienza con un capítulo. Yo siempre les recomiendo leer la Biblia 3 veces, el mismo pasaje, porque en la primera uno apenas entra en contexto, en la segunda usted ya entra en la historia y en la tercera el Señor te muestra lo que no ves en la primera lectura. Entonces te recomiendo leerlo 3 veces. Te recomiendo que cuando lo leas saques un acróstico de ese pasaje que sea mapa. La M dice cuál es el mandamiento de Dios en esta palabra. La A, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué aprendo yo de este pasaje? La P, ¿cuál es la promesa que Dios me regala en este pasaje? Y la última A es cómo aplico esto que aprendo en este pasaje a mi vida hoy por hoy. Sacas ese acróstico. El mandamiento de Dios, acuérdate que en Cristo sus mandamientos hoy son de amor, son de gratitud. La obediencia se da en la medida en que Cristo llena nuestra vida. Ya no es un mandamiento de que si no hago me va a ir mal, porque Cristo venció, cumplió la ley al 100% para que tú y yo experimentáramos la justificación. Entonces el mandamiento del Señor hoy va más allá de la ley. Ya nosotros no solamente nos robamos, sino damos, servimos, compartimos con otros, vamos más allá de una ley de hombres, porque en Cristo hay un propósito en el obedecer. Entonces, ¿qué aprendo de eso? Sacas el pasaje, lo lees 3 veces, escribes tu mapa, mandamiento, aprendizaje, promesa y aplicación. Todos los días, y vas a la palabra y luego terminas el Evangelio de Juan y te vas a Marcos, te vas a Mateo, te vas a Lucas, terminas allí y vas a las historias y puedes comenzar incluso desde el Génesis, estudiando la historia de José, la creación, la historia de José, y el Señor va a irse revelando a tu vida porque Él es precioso. Y en la medida en que más conoces a Jesús, dice el Señor, en que se alabe el hombre, alabes en conocerme y en entenderme. Así que bueno, Maribel, y con esto para todos, me encanta que sus corazones estén encendidos de amor por Cristo y que Cristo reine en sus vidas, porque ese es el propósito. Si quieres un poquito más, me puedes escribir, Maribel, me puedes escribir al personal y ahí conversamos y agendamos una cita o una consejería. Que Dios les bendiga rica, rica y abundantemente, que el Señor les bendiga, que tengan un fin de semana súper, súper bendecido. Les amamos, Dios les bendiga, chao, chao.